Que Dios les bendiga esta tarde, amados hermanos. Es para mí una bendición estar nuevamente en este lugar y gracias, mi hermanita. La verdad que ya nos estamos acostumbrando a estar aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjese que vamos a tocar un tema y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos instruya y el que nos traiga revelación, porque son de esos temas que no es común que los enseñen en cualquier lado, ¿verdad? Si quieres aquí, ¿verdad? Gracias. No es común que los enseñen en cualquier lado y se necesita, la verdad, amado hermano, una mente espiritual. Déjeme poner un par de versículos antes de empezar. Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, sin embargo, fíjese que antes de este pasaje, el apóstol Pablo está diciendo que cuando él fue a predicar, él no fue con palabras de sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu de Dios. Porque Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Si me checas, mi brother. Y entonces después de eso dice, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, el que no haya él ido a hablar con sabiduría, no quiere decir que no se hable con sabiduría. Y entonces él dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, que hay ciertos temas que no se pueden compartir así con todos los cristianos. ¿Por qué? Porque se necesita de cierta madurez espiritual para poder comprender ciertos conceptos. Entonces, la verdad le digo, estoy un poquito inquieto porque vamos, ya ve que estos estudios los transmitimos y vamos a ver cómo reacciona la gente que escucha, que de repente hay gente que nada más está escuchando para atacar, ¿verdad? Pero realmente nuestra intención, amado hermano, es bendecir. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que se habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, que tenemos que tener un nivel de madurez espiritual. Amén. No sé si usted se sienta maduro, espiritual. No, ni un amén. Ay, Dios mío, ya me asusté. ¿Verdad? Y es que mire, madurez para poder escuchar por lo menos estos temas. Sigo leyendo. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es decir, que hay muchas cosas en la Biblia que son misterios, pero no porque sean misterios no se van a explicar o no se van a entender, sino que se necesita, allá viene la función de los 5 ministerios. Por ejemplo, está el ministerio apostólico, que su función es revelación de estos misterios que están ocultos, ¿verdad? No sé si usted se ha puesto a pensar, pero ¿para qué tantos libros tiene la Biblia? ¿Por qué tantos, hay cosas que de verdad están como que obscuras? No sé si usted ha leído la Biblia de repente y encuentra textos que dice, Dios mío, ¿y esto qué significa? Y por más que oremos, por más, mire, que ayunemos y que le pidamos a Dios, no es sino que a los apóstoles y a los profetas a los que se les da el entendimiento de estos misterios. Y nuestra función es leer, orar y estar bajo una sombra apostólica para recibir estos misterios. Amén. No sé si vamos bien por ahí, ¿verdad? Solo es para una pequeña introducción, ¿verdad? ¿Sí se escucha, mi brother? Sí. No sé, ¿sí? Ah, bueno, perdón. Dice aquí, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Oiga, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces ahí, si usted se da cuenta, ya de entradita no se lo subrayé, pero dice ahí la escritura que esta sabiduría está oculta. ¿Desde cuándo? Desde antes de los siglos. Alguien me podrá decir, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Cuándo será antes de los siglos? Quiere decir antes de que se empieza a contar el tiempo, ¿verdad? Y ahí, desde ahí ya tenemos no un problema, pero sí algo que explicar. Hay un tiempo a partir del cual ya se empieza a cronometrar el tiempo. Entonces en la Biblia hay 2 palabras, o bueno, más palabras, ¿verdad? Pero por lo menos hay 2 términos para decir tiempo, y uno es cronos,
y el otro es Kairos. Amén. No sé si había escuchado esas palabras. Hay un tiempo Cronos y hay un tiempo Kairos. ¿En qué tiempo estamos viviendo hoy en día? Bueno, alguien dirá, estamos en el... ¿Qué fecha estamos hoy? Quiero ver si anda usted bien pendiente de la fecha. 26 de febrero de... bueno, 2020. ¿Y cuándo empezamos a contar los 2020? Porque si estuviéramos en el tiempo de los judíos, estamos en el año 5000, no sé cuántos llevan en el calendario judío. Entonces ellos empiezan a cortar el tiempo desde que cayó Adán. De ahí empiezan ellos a contar el tiempo. Nosotros contamos el tiempo o tenemos un calendario gregoriano, que es a partir de más o menos, no exactamente, pero más aproximadamente después de la resurrección de Cristo. 2000, ahí empieza. Pero el hombre tiene más años en esta tierra, y desde que el hombre empieza a contar el tiempo se llama Cronos. Pero Dios, le digo a usted, ¿qué horario tendrá Dios ahorita? ¿Qué hora será en el cielo? ¿Serán las 2:45? ¿Serán las 2:50 de la tarde? ¿Será noche? ¿Será lunes? ¿Será martes? ¿Habrá culto? ¿Qué habrá en el cielo ahorita? ¿En qué tiempo vive Dios? Entonces Dios vive en un tiempo que se llama Kairos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero ese ayer, hoy y siempre es para nosotros. Para Él no hay ayer, no hay hoy, ni hay mañana. Por eso es el eterno yo soy. Él vive en un tiempo presente para Él. El tiempo de Dios se llama Kairos, el nuestro se llama Cronos. ¿Se entiende? No mucho. ¿Sí? Si no, me voy a asustar yo si no me entienden. Entonces, estos misterios están escritos desde antes de los siglos, es decir, desde antes que se empezara a cronometrar el tiempo, ya existía esto. Entonces yo estaba meditando y estaba diciendo, bueno, vamos a tratar de explicar algo infinito, porque sabe que Dios es infinito y nosotros somos finitos. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra mente finita entender un Dios infinito? Y desde ahí ya tenemos complicación, ¿verdad? ¿Cómo yo, creación, pretendo entender al Creador? Entonces necesitamos meternos en el Espíritu, ¿verdad? Por eso es lo que dice aquí el apóstol, ¿verdad? Esa madurez que tenemos que alcanzar significa que necesitamos estar en el Espíritu. Al apóstol Juan, para explicarle, porque a él lo metieron en estos tiempos, dice que él estaba en el Espíritu y fue llevado en el Espíritu al día del Señor para que él pudiera entender estas cosas. Y después a él lo regresan a la isla de Patmos. ¿Qué problemas tuvo que haber tenido él porque fíjese que él vivió estos tiempos? Él vivió, ¿qué le digo? Él vio cohetes, él vio aviones. ¿Y cómo regresa a su tiempo para decir que él vio aviones y que vio cohetes y que vio computadoras? ¿Con qué palabras? Celulares. ¿Cómo? Imagínense que a usted lo llevaron unos 5000 años en el tiempo adelante y lo regresen al 2020 y le digan, hable lo que fue a ver allá, y no hay palabras para decir lo que se vio allá porque era una ciencia aumentada. No sé si me voy a entender. Entonces, para que podamos más o menos entender que sí es un poco complicado poder explicar lo que queremos explicar esta tarde, ¿verdad? Pero como no hay prisa, ¿verdad? Entonces vamos a ir poco a poco. No hay prisa, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Entonces dice que, mire, este misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Es decir, que parte de la gloria que Dios tiene para nosotros es conocer estos misterios. Fíjese, o sea, esto, por eso le digo, esto va más allá de predicar cosas terrenales. Esto es meternos a la eternidad de Dios, y entendiendo esto podemos entender muchas cosas, pero requisito haber alcanzado madurez. Y mire, le voy a dar otro versículo que no sé si le va a dar ánimos o lo va a desanimar, pero dice el apóstol Pedro: y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, está hablando Pedro. Dice que Pablo explicó, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. Es decir, que cada apóstol escribe o escribió de acuerdo a nivel de la sabiduría
que Dios le dio. Es decir, que a los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, todos ellos, Dios les dio un nivel de sabiduría, pero a Pablo le dio otro nivel. La verdad, otro nivel el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles. Mire, un apóstol que vivió con el Señor Jesucristo, Pedro, dice, ese Pablo cuando escribe sus cartas, escribe unas cosas que son difíciles de entender. Si a un apóstol le cuesta entender a otro apóstol, imagínese a nosotros, a ver si no nos va a costar trabajo si no lo hacemos en el Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no está en el Espíritu? Dice que las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oiga, entonces no nos sorprendería que esta tarde alguien nos escuchara y que después de escuchar la explicación, si es un indocto, no sé qué entiende usted por indocto. ¿Qué será un indocto? Un no experto, alguien que no se mete a estudiar a profundidad la palabra, hermano. No solo a leerla por encima, sino a escudriñarla, a ver el origen, el trasfondo de la escritura. Dice que los indoctos, ¿y qué será un inconstante? ¿Qué entiende usted? ¿Quién será una persona inconstante, hermano? Que está aquí, que está allá, a ver qué dirán los testigos, a ver qué dicen los mormones, a ver qué dicen los, no sé, pentecostales, a ver qué dicen no sé, pare de sufrir, usted súmele ahí, ¿verdad? ¿Qué dirán los gnósticos, los masones? Entonces hay gente que es inconstante, y los inconstantes y los indoctos dice que tuercen los principios de Dios. Satanás, hermano, es uno que tuerce la palabra, la conoce y la tuerce. Entonces aquí no es tanto si la conocemos, sino más bien es en qué espíritu y en qué nivel de madurez estamos. Amén. No sé si vamos bien ahí. Mire, esto solo es para arrancar, esto es solo para que usted más o menos es una introducción. Más que estaba pensando, Dios mío, y cómo empezamos el tema, ¿verdad? Porque no sé si usted vio el anuncio en el Face, ¿verdad? Pero pusimos un anuncio y ahorita le voy a poner el título para que estemos todos. Salmo 90, verso 2. Antes que naciesen los montes. ¿Cuándo nacerían los montes? Antes que nacieran los montes. ¿Cuándo nacerían los montes? Y si la Biblia dice de nacer, para nacer se necesitan, no sé, un vientre, ¿verdad? Alguien que haya engendrado. Entonces imagínense, desde ahí los montes tienen nacimiento, ¿verdad? Bueno, antes que nacieran los montes y que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de todas las cosas, hermano, ya existía Dios. Y entonces esta tarde lo que vamos a tratar, hermano, la verdad que, como le digo, está un poco, no complicado, ¿va? Pero sí está, que Dios nos ayude esta tarde a entender este tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la energía primigenia de Dios. Amén. ¿Se entiende? No, hermano, no se entiende ni el título. A veces desde los títulos, a veces hay ministros que ponen unos títulos bien acá, bien, ¿verdad? Usan palabras hebreas, griegas, y uno cuando las ve dice, Dios mío, aquí ¿de qué están hablando? ¿Ah? Pero esta tarde vamos a hablar de la energía primigenia de Dios. Amén. ¿Está listo? ¿Quiere o no quiere? Bueno, ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevamos para ir calculándole, ir dosificando, ¿verdad? Pero usted, 15 minutitos en el preámbulo, ¿qué le ministra a usted esa imagen, amado hermano? ¿Quién se imagina usted que está ahí? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué le dice esa imagen? ¿Qué dice usted? ¿El creador? Dios creando, ¿verdad? El universo. ¿Dónde estará usted? ¿Dónde estaré yo? Ay, Dios mío, no se pierda los siguientes 30 minutos. Mire, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos
como en la tierra. Ahí hay una coma, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer cuando hay una coma? Una pausa, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué son las pausas? Para entender lo que estamos leyendo y amarrarlo con lo que sigue. Bueno, porque en él, ¿quién él? ¿De quién está hablando la escritura con el apóstol Pablo? ¿De quién está hablando? Está hablando del Hijo. Amén. Bueno, en él fueron creadas todas las cosas. Bueno, cuando yo hablo el Hijo, estaré hablando de Jesús. ¿Será lo mismo Jesús que el Hijo? ¿O no es lo mismo? Ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad? Entonces, para que hablemos bien, ¿verdad? Cuando la Biblia dice en él, aquí está hablando del Hijo, ¿verdad? No tanto de Jesús, sino que del Hijo. Ahorita vamos a explicar eso. En él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces quiere decir que hay cosas o creaciones en el cielo y hay creaciones en la tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, con usted no, hermano, con la escritura sí. La escritura dice que hay cosas en los cielos y en la tierra. No sé si usted se había puesto a meditar en eso. Bueno, número 1. Número 2, visibles e invisibles. Hermano, entonces en el cielo hay cosas visibles y hay invisibles. Y en la tierra también hay cosas visibles y hay cosas invisibles aquí en la tierra. Todo fue creado por medio de él. ¿De quién él? Del Hijo. Bueno. Dice, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Entonces ya de entradita usted ve que ahí hay 4 rangos, ¿verdad? Hay tronos, dominios, poderes y autoridades. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Son visibles o invisibles? Pues hay de los dos. Entonces hay tronos visibles e invisibles tanto allá en los cielos como aquí en la tierra, y todo fue creado por medio de él. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces Dios, amado hermano, es un Dios creador, ¿verdad? Y el epicentro de toda la creación de Dios, o el medio por el cual Dios ha creado todas las cosas, es a través del Hijo. Mire si no es bello entonces haber sido alcanzados por el Creador, por el Hijo, que Él creó todas las cosas y todo fue creado por medio de Él y para Él, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, sean visibles, sean invisibles, tronos, dominios, poderes y autoridades. Entonces, ¿y dónde entramos nosotros a todo eso? Usted es un trono, usted es un dominio, usted es un poder, usted es una autoridad. Ahí ni siquiera estamos incluidos nosotros, amado hermano. ¿Cómo ve usted desde ahí? Vea el vasto, las vastas creaciones que Dios tiene. ¿Sí? ¿Está conmigo? Bueno, si quiere preguntar, pregunte o al final, ¿verdad? Entonces el tema, pues, desmenucemos un poquito, ¿va? Energía primigenia. ¿Qué entiende usted por eso? Esas 2 palabritas. Energía primigenia. Uno por uno, no se me peleen. Primigenia viene de primogénico o de primogénito, de primero, de primer gen. Muy bien, ¿alguien más? No, ¿verdad? Usted sabe que, bueno, la energía se considera como la capacidad de un sistema físico para realizar un trabajo, y primigenia, como bien dice Juanita, se traduce del idioma latín primigenius y significa primitivo, originario o que dio origen. Entonces cuando hablamos de la energía primigenia, queremos dar a entender de dónde surgió todo, el origen de todo, amado hermano. Porque cuando usted lee Génesis 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando usted llega al Génesis 1:2 dice, la tierra ya estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Usted lee Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y usted dice, ay Dios mío, solo ahí hay 2 principios, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Pues este principio es, por así decirlo, hermano amado, el principio de los principios. ¿Usted le gustaría saber dónde empezó todo?
Sí, ¿verdad? Usted quisiera saber cuál es su origen, de dónde viene usted. Usted, hermano, yo vengo de, ¿qué? Ahorita estaban preguntando, ¿y usted de dónde viene? No, yo de Cuautitlán. ¿Usted? No, yo de Jaltenco. ¿Usted? No, yo de Guatemala. No, nos ganó. No, hermano, ¿de dónde realmente venimos? ¿Usted sabe de dónde venimos? ¿Sabe su origen? Y realmente nos vamos a asustar saber de dónde venimos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. ¿Se entiende el título? La energía primigenia es el origen, de dónde surgió todo, el universo, los universos, nosotros. Porque hay un salmo, hermano amado, que dice, el Salmo 23 dice, usted sabe el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará, en verdes y delicados pastos me hará descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al versículo 6, ¿qué dice? Y a la casa de mi padre volveré. En la versión de las Américas dice, y a la casa del Padre volveré. Y uno no puede volver de donde uno no ha estado, ¿o sí? ¿Usted podría regresar a Guatemala? No, dice, ¿por qué? Pues, nunca ha estado allí. Uno vuelve o regresa en donde uno ya estuvo una vez. Y entonces si la Biblia dice, a la casa del Padre volveré, es porque sin duda un día ya estuvimos en la casa del Padre. ¿Usted se recuerda? ¿Se recuerda usted? ¿No nos conoceríamos ahí en espíritu, amado hermano? A lo mejor, dice la hermanita, ay Dios mío. No, hombre. ¿Sí vamos bien o no? ¿O estamos muy enredados? Ay, hermano, bueno, sigo. Eso que usted ve ahí, a ver cómo le hacemos. Dios, para poder crear, tuvo que usar vasos para hacer toda su creación. ¿Qué dice Colosenses 1:16? El que acabamos de leer. Ya sin leer, hermano, ya no tiene ni 5 minutos que lo leímos. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Ajá, pero que todo fue creado, al final, ¿verdad? Todo fue creado por Él y para Él. Entonces Él, hablando del Hijo, Él participó en la creación, ¿verdad? El Hijo participó en la creación, pero ¿y el Padre? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces le voy a hablar en esta diapositiva acerca de los vasos que Dios usó en su creación. Vaso número 1, por eso mire, eso que está ahí arribita, no sé, a mí se me ocurrió ponerlo de esa manera, como que fuera, no sé, agua, dice usted, ¿verdad? Pero bueno, pero ahí le aparece un vasito, y ese vaso está lleno de agua, ¿verdad? A ese vaso que está completamente lleno del agua, digamos, antes de ponerle aquí, digamos que eso que usted ve ahí arriba, digamos que eso es Dios, ¿verdad? Por eso es muy complicado explicar algo eterno por alguien que no es eterno, ¿verdad? Exactamente, es el Ion, ¿verdad? Ahorita le vamos a poner nombre. Digámoslo de esta manera, Dios es esencia, ¿verdad? Cuando usted lee el Salmo 91, no sé si alguien tiene por ahí el Salmo 91, si lo pudiera leer, ¿verdad? Solo uno para que los demás no se distraigan, uno nada más. Es un salmo que nos ilustra, ¿verdad? Y más que nada, si lo leemos, en el original hebreo, usted y yo vamos a darnos cuenta que ahí se encuentran 4 nombres, por así decirlo, de Dios, ¿verdad? El Salmo 91, ¿quién lo tendrá ya? A ver. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Usted oyó ahí 4 términos para referirse al Ser Supremo. Primero le llama el que habita al abrigo del Altísimo, después le llama Omnipotente y después le dice Jehová, ¿verdad? Y después le llama Dios. Si nos vamos al hebreo, por eso es muy importante
tener acceso, ¿verdad?, a las fuentes originales de los idiomas en los que se escribió la Biblia. Usted sabe que el Antiguo Testamento se escribió, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. Entonces, esos 4 términos en hebreo se dicen de 4 formas distintas, que son lo que vamos a ver ahorita. Eso que usted ve arriba, entonces, digámoslo así, ustedes imagínense que es Dios esencia. A la esencia, el Salmo 91, ese altísimo, lo que en español los traductores le pusieron altísimo, en hebreo se dice el Elyon, ¿verdad? Se escribe el Yon, ahorita se lo pongo yo ahí, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla del altísimo, está hablando de Dios esencia. Usted ha oído que hay gente que dice, bueno, y hay un versículo, la verdad no lo traigo ahorita, pero se lo prometo para otra semana, que parafraseado dice, no hay ojo que le vea y viva. Está en Éxodo, ¿va? Porque, hermano, ¿quién ya vio a Dios? Nadie. Pero alguien dirá, hermano, pero la Biblia dice que Moisés lo veía cara a cara. ¿Verdad que así dice la Biblia o no? Le veía sus espaldas, le veía sus manos. Entonces, ¿no es cierto que ya le vieron? ¿O cómo se explica eso? ¿Usted cómo lo explicaría? Y alguien que es inconstante, indocto, va a decir que la Biblia se contradice, porque en un lado dice que no se le ha visto jamás y en otro lado dice que ya se le vio cara a cara. Entonces, ¿en qué quedamos? En que está difícil, dice mi hermano. ¿Sabe a quién no han visto? Al que no han visto es a la esencia. Le voy a quitar eso. No han visto a la esencia, al Elyon. A él sí nadie le ha visto, porque él es la energía primigenia, él es el poder, ¿verdad? ¿Sabe cómo lo puedo yo ejemplificar? ¿De cuántos watts hay focos, por ejemplo? 60, de 100, bueno. ¿Y la luz de cuántos viene? ¿En cuántos watts vendrá la luz? 127. ¿Usted ha visto que hay lugares donde dice luz 110 o 220? ¿Ha oído usted que dice así la gente, verdad? ¿Qué diferencia habrá entre 110 y 220? Mi hermano electricista, no hay electricistas aquí. ¿Qué pasa si tú pones un foco de estos que son para 110 en 220? ¿Por qué? Porque la luz viene con una fuerza que cuando usted y yo ponemos aparatos de 110 no aguantan por la potencia, ¿verdad? Entonces esa potencia, por decirlo de alguna manera, ese es el Dios esencia, que no hay ojo que le vea y viva. Nadie ha visto a Dios, pero cuando la Biblia dice que nadie le ha visto, se está refiriendo a Dios esencia, al Altísimo, al Elyon, ¿verdad? En hebreo se dice el Elyon o el Yon se escribe, ¿verdad? No sé si se entiende más o menos. Y cuando Moisés vio cara a cara, ¿a quién vio él? Él dice que vio al Padre, no al Altísimo. ¿Cómo así, mi hermano? Explíqueme eso. Bueno, ese es un vaso. El Padre es un vaso que está lleno de la esencia. ¿Sí se entiende? Entonces, a ese digámosle Padre. Él es el Padre, ¿verdad? Al que la Biblia regularmente le dice Jehová, ¿verdad? Bueno, después otro vaso. Él creó, en la creación, participaron los 3 vasos. El otro vaso se llama el que nosotros conocemos como el Espíritu Santo, y la Biblia le dice el Shaddai. ¿Ha oído usted hablar de el Shaddai? ¿Quién es el Shaddai? Es el Espíritu Santo. ¿Y usted sabe qué significa el Shaddai? Fíjese que muchas traducciones lo ponen como el omnipotente, pero realmente hay una versión. ¿No usted ha oído hablar de la Biblia Scofield? No. Hay una Biblia que se llama Scofield, y ahí hay una anotación, y el Shaddai lo traduce como los pechos que amamantan. No se vaya a espantar, hermano, porque por eso le digo, para explicar esto se necesita una madurez espiritual.
Entonces el Espíritu Santo, estos vasos son vasos. Mire, ¿será lo mismo el vaso que lo que tiene adentro el vaso? Es como que usted agarrara, aquí tengo. Este vaso, ¿de qué es? De vidrio, ¿ah? Y usted dice, ¿me puede dar un vaso de agua? Pero no hay vasos de agua, ¿verdad? Tendría uno que decir un vaso con agua. Así tendría que uno que decir, ¿verdad? Entonces el vaso es una cosa y lo que está dentro, ¿verdad? Del líquido, ese es el agua. Entonces el vaso Padre, este vaso es el Padre, pero lo que está dentro, ¿qué es? La esencia de Dios. Y está, bueno, este vaso no está completamente lleno, pero este vaso hasta aquí al tope, en la figura del Padre, el vaso Padre está lleno de ¿qué? De Dios esencia. Más o menos, ¿me entiende? Bueno, hicieron un vaso y le llamaron el Shaddai, ¿verdad? Espíritu Santo. ¿De qué está lleno ese vaso? De la esencia de Dios. Está lleno de elayo. Pero no es todo el elayo, ¿verdad que no? Pero todo él es elayo, ¿verdad? Todo lo que está dentro de ese vaso es elayo. Y después hicieron otro vaso, ¿verdad? Que viene siendo el Hijo, ¿verdad? Que cuando vino a la tierra le llamaron Jesús, ¿verdad? Pero Jesús es el vaso. Lo que está dentro se llama Hijo, es elayo, es la esencia. Por eso él decía, mi Padre y yo uno somos, ¿verdad? Pero por eso se acuerda cuando le dijeron a Jesús, le dice, un poco más y no me veréis, otro poco más y me veréis. Los discípulos se quedaron así como que, ¿y a dónde se va este? No, pues yo voy a mi Padre, y etcétera, etcétera. Y viene uno y le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué contesta Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no estaba hablando de verlo a él, el vaso, sino lo que estaba dentro de ese vaso, que es la esencia, que es Dios. No sé si me doy a entender en esta hora. ¿Sí se entienden o más o menos? Entonces, ¿a quién vio Moisés? ¿A quién vio Moisés? ¿A Dios esencia? A Dios Padre. ¿Es lo mismo Dios esencia que Dios Padre? ¿Sí es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es lo mismo Dios esencia que Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Sí? No, híjole, ya nos metimos a problemas. Ajá. Bueno, ahorita sigo con la otra diapositiva y a lo mejor ahorita ya se termina de aclarar por si es que no se entendió. Hay muchas cosas, hermano, que existen desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, usted ha oído que cuando, mire, muchos dicen de esta manera, cuando Adán falló, dice que él se vio desnudo, ¿verdad? Y usted ha oído que han dicho muchos que el Señor entonces cuando bajó, Jehová cuando bajó, ¿quién bajó de los tres? El Lion, el Jehová, el Hijo o el Shaddai. El Padre, ¿verdad? Jehová, muy bien. No bajó Dios esencia, bajó el Padre, ¿verdad? Cuando él bajó, dice que él estaba desnudo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor con Adán? Dice que lo cubrió le hizo vestiduras, ¿verdad? ¿Usted qué ha escuchado de eso? Yo sé que usted ha escuchado que viene el Señor y fue y mató, no sé, un cordero, ¿verdad? Y le puso túnicas, ¿verdad? O pieles. Y yo me imagino a Pedro Picapiedra. No sé quién se imagina usted. Ya me imagino a Pedro Picapiedra y por allá a Vilma, ¿verdad? Así se llama. Y a Caín, a Bam Bam. Así, bueno. Se vale imaginar, ¿verdad? Perdón por es para que no se me duerma. Bueno, entonces, usted se imagina así, ¿verdad? Ya no se me duerme. ¿Verdad? ¿Verdad que usted se imagina eso? Y la Biblia nunca dice eso. Bueno, y otros un poquito más atrevidos dicen, por no conocer la escritura, ¿verdad? Dicen, desde entonces Dios estableció un plan de salvación para el hombre, ¿verdad? Muchos dicen que el plan de salvación Dios lo estableció en el momento en que Adán pecó, ¿verdad? Así nos han dicho, ¿sí o no? Y uno dice, pues sí, entonces
Dios desde que Adán falló hizo el plan de salvación. ¿Y qué cree? La Biblia dice que el sacrificio del cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ay, ¿cómo así? No sé si voy a entender. Ya que entonces no es cierto que el Señor, cuando el hombre pecó, dijo, le vamos a mandar un Salvador. No, el Salvador ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así dice la Escritura. Ya desde ahí dice, ay Dios mío, entonces me engañaron en la escuela dominical. ¿Qué cree? Es más, mire, yo sé que aquí no hay ningún católico, ¿verdad? Bueno, por fe no, ninguno, gracias a Dios. Pero los católicos dicen el pecado original. ¿A qué le dicen el pecado original? Al pecado que cometió Adán. ¿Y qué cree? El pecado no se inventó en la tierra. Dice que Adán dejó, ¿verdad? Él le abrió la puerta al pecado. Con la desobediencia entró el pecado al mundo. Entonces el pecado tampoco se lo inventó el hombre. ¿Cómo ve? No le gustó, ¿verdad? Mejor sigo con diapositiva. El sacrificio, dice Primera de Pedro 1:19 al 20, leo la versión de las Américas, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él, ¿de quién está hablando ahí? De Cristo, del Hijo, no de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús nació de María. Está hablando del Hijo, porque Él estaba preparado desde ¿cuándo? Mire, entonces el sacrificio ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Me doy a entender, sí o no? Entonces, desde antes que existiera la tierra, ya existía un plan de salvación. ¿Por qué? Si ni había hombre y el hombre ni había pecado todavía, ¿por qué entonces existía un plan de salvación? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? No sé. Sigamos. Sigamos. Ay, Dios, ya se atoró. Mande, hermanita. Dios todo lo sabe. Muy bien. Pero bueno, el reino también existe desde la fundación del mundo. Dice Mateo 25:34, versión de las Américas, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, hermano, entonces no solo el sacrificio, ¿verdad?, del cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, el reino también. O sea que el reino no surgió con Jesucristo, el reino estaba desde antes de la fundación del mundo, ya está preparado. Amén. Bueno, ya sabía esto, usted ya lo sabía, ¿verdad? Ya solo es una desempolvada. En el principio ya existía el verbo. ¿Cuál principio, hermano? En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, fíjese que hay 4 evangelios, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los 4 evangelios? En orden: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué son 4 evangelios? Porque cada uno de ellos nos presenta al Hijo de una manera distinta. Hay 4 seres vivientes allá en el cielo, Apocalipsis 4, 5, 6 y 7. Hay 4 seres vivientes. El primero dice que tiene rostro ¿de qué? De león. El segundo tiene rostro de en orden de becerro, toro. El tercero de hombre, y el cuarto de águila. Le digo el orden porque el orden tiene que ver con el orden de los 4 evangelios. Es decir que Mateo nos presenta al Hijo como león, y el león nos habla de rey.
usted quiere conocer a Jesús, perdón, al Hijo como el Rey, Mateo se encarga de hablarnos del Hijo como el Rey. Segundo evangelio. Y segundo ser viviente, el becer, el sacrificio, el servicio. Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el segundo evangelio nos presenta al mismo Hijo, pero en otra función. ¿Se entiende o no se entiende? Como usted, hermana, usted es esposa, es mamá o es hija. De todo, hasta secretaria, hasta psicóloga, hasta, me va a decir usted, hasta administradora, hasta cocinera, de todo, ¿verdad? Son muchas funciones dependiendo del ángulo que se vea. Es exactamente. Tercer evangelio, Lucas. Tercer ser viviente, hombre. Entonces Lucas, que es un médico, ¿verdad? Él se encarga de presentarnos al Hijo como el Hijo del hombre, como hombre, porque él era hombre, ¿verdad? Era rey, vino como rey, cordero, vino como cordero, como siervo, pero también vino como hombre, ¿verdad? Bueno, estos tres evangelios, si usted se mete a estudiar, no sé, teología o lo que quiera, a estos tres le llaman sinópticos. ¿Por qué? Porque estos tres de alguna manera nos presentan casi los mismos eventos, pero desde distinto ángulo. Pero el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, ¿cuál es el cuarto ser viviente? Águila, pero águila volando. No águila, sino águila volando. Y este cuarto evangelio nos presenta al Hijo como Dios. Amén. Entonces Juan es un evangelio un poco distinto a los otros tres, porque de alguna manera rey, oveja, siervo, cordero y hombre, de alguna manera son funciones hasta cierto punto terrenales, ¿verdad? Pero Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Usted agarra a Mateo, dice, y empieza a ver la genealogía. ¿Qué es la genealogía? Es el árbol genealógico, ¿verdad? ¿De dónde viene Jesús? Y si usted agarra la genealogía de Mateo y empieza a decir, Jesús se creía era hijo de José, hijo de no sé quién, y empieza, hermano, y va a parar. ¿Hasta dónde va a parar? Hasta David, más allá. Va a parar con Adán. Esa es la genealogía del vaso, ¿sí? Vamos a otra vez al ejemplo. ¿De dónde salió el vidrio? No, pues de la horrera. Ay, perdón, ya estoy haciendo comerciales, ¿ah? Y la horrera, no, ¿qué cree? Me lo dio aquel proveedor. Y ese proveedor, no, pues fuimos a... ¿De dónde se hace el vidrio? Yo no sé. No sé de saber, ¿verdad? Perdón, qué ignorantes. Pues salió de no sé dónde, ¿verdad? Pero yo quiero saber el origen del agua. Son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, los tres evangelios nos hablan del vaso de Jesús, pero Juan nos da la genealogía de la esencia de Dios, porque Juan nos presenta a Jesús como Dios. Entonces, esto que usted ve aquí de Juan 1:1 es la genealogía de Dios, del Hijo de Dios, no de Jesús. ¿Sí se entiende, hermanita? No, porque la veo ahí así como que ¿what? ¿Cuánto tiempo llevamos, hermanita? Porque si no, me quedo sin esposa. Ay, Dios mío, bueno. Ay, Dios mío, pero se está entendiendo, ¿ah? No hay prisa, ¿verdad? El de la prisa soy yo. Ay, Dios mío. Es que hoy tiene junta, hermana, pero mire, entonces, en el principio existía el verbo. ¿Quién es el verbo? El Hijo, ¿verdad? Y el Hijo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Quiere decir que el Hijo primero estaba adentro de la esencia
y después salió de la esencia y después se mete en el verbo. Esta es la genealogía de que Juan nos presenta del Hijo de Dios. Por eso dice aquí, y el verbo era Dios. El verbo era el aion, porque salió del el aion. ¿Sí me doy a entender? No. ¿Soy Cristian? ¿Cristian, si estás aquí, Cristian? Wi-Fi, señal. ¿Se entiende? No. Ah, bueno. Si no, me voy a dar un balazo yo. Entonces, por lo menos, mire, tanto la existencia del verbo, como el reino, como el sacrificio del cordero, todo esto ya existía desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Bueno, esto es solo para hablarle un poquito acerca de los vasos y cómo funciona esto. Pero ahorita le voy a hablar qué fue lo primero que Dios hizo. Y aquí nos vamos a tener que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve, y hay que estar en el Espíritu, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo? ¿Quién fue dónde se originó todo? Y hermano amado, ¿usted cree que hay un lugar donde Dios no esté? No, hermano. El Salmo 139 dice el salmista: si subo al monte, ahí estás tú, ¿verdad? ¿Alguien podrá encontrar ese salmo? Por favor, que ese salmo es desde el verso número 1. Es más, dice, ni sale el pensamiento, él ya lo conoce. No ha salido la palabra. Hermano, él sabe que estamos pensando ahorita. Eso es para que tengamos temor, ¿verdad? Que estaremos pensando, Dios mío. Ni ha salido la palabra y tú ya la conoces. Y ahí dice, si subo al monte más alto, ahí está tú. Si bajo al Seol, hermano, tu luz me guiará, dice. ¿Ya lo tienes? ¿Quién lo tendrá? 139, ¿verdad? Por favor, mi hermano. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado y mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo, toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A qué me iré a tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi astrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Usted puede seguir leyendo el Salmo y se va a dar cuenta que no hay un lugar en donde Dios no esté el Señor, ¿verdad? Él es omnipresente, pero físicamente, es que ahí viene lo complicado, ¿verdad? ¿Cómo explicarle esto? Insisto, ¿verdad? A la mente tan finita que tenemos, ¿cómo explicarlo de esta manera? ¿Tendrá Dios cuerpo? ¿Tendrá Dios forma? ¿Tendrá Dios, no sé, algún cuerpo? Mire, el problema es que si yo le digo a usted cuerpo, usted luego va a pensar materia, ¿verdad? Carne, usted va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por eso le digo, está bien complicado explicar esto, porque le digo a usted un cuerpo espiritual, y no sé qué se va a imaginar usted. Le digo solo cuerpo, se va a imaginar carne, sangre y huesos, ¿verdad? Pero hay cuerpos espirituales. ¿Tendrá Dios alguna forma corpórea? La Biblia, usted me va a decir, hermano, es que la Biblia dice que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Amén. Pero Él, ¿cómo decirle, hermano? Sí tiene una forma corpórea. Sí tiene. Sí la tiene. Entonces,
En el principio, ahí sí que vámonos al principio, pero ay Dios, pausa, porque si no me voy a quedar con esto, mire. Solo le pongo este texto, mire, de 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Hablando de la esencia, ¿verdad? ¿Dónde está la esencia? Habita en, ¿qué entiende usted por inaccesible? Híjoles, hermano, no se puede entrar, no se puede llegar en donde está Él. Entonces cuando alguien se muere, alguien dice, ya se fue a la presencia de Dios, pero y no, que no hay acceso a donde Él está. Es que aquí está hablando del Elyon, de la esencia, ¿verdad? Porque si no, usted va a decir, entonces ¿a dónde se van los muertitos? Ya se fue a la presencia, pero y no, que Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Aquí se está refiriendo a la esencia. El Elyon habita en luz inaccesible. O sea, inaccesible es inaccesible. ¿Verdad? Pero bueno, sigamos con el ejemplo entonces aquí, ¿verdad? Sigamos aquí. Ese Dios, ¿verdad?, se ha manifestado a la humanidad. Esos tres vasos, perdón, se han manifestado a la humanidad. El vaso Padre, que es Jehová, ¿verdad? El vaso Shaddai, que es el Espíritu Santo, y el vaso Jesús, digámosle, ¿verdad?, se ha manifestado. El Hijo, muy bien. Entonces el Padre, por ejemplo, en Moisés, usted lo puede ver en Éxodo 33:11. Él bajó, hermano, al monte Sinaí. Él dice, santificaos y lavaos sus vestiduras hoy y mañana, porque al tercer día descenderé al monte Sinaí. Hermano, el Padre bajó al monte Sinaí. Él tuvo acceso, tanto que ese lugar dice que temblaba y habían humo y truenos y hermano, porque él, imagínense. Entonces los vasos, ¿verdad?, el vaso Padre, el vaso Hijo y el vaso Espíritu Santo, como que fueran, es que ahí vienen los ejemplos, que se siente uno mal poner estos ejemplos, ¿verdad? Pero esa luz, ¿qué? 220, habrá más de 220, ¿cuántos mil watts? ¿Qué? No sé cuántos watts de luz, pero así la luz, hermano, para podernos iluminar a nosotros, como que se hizo ese foquito de, ¿qué le digo yo?, de 60, ahorradores de 15, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso a esa luz. Entonces estos vasos son como reducción de su potencia, para que nosotros, creación de Dios, podamos tener acceso a Él. No sé si me voy a entender. Entonces el Padre, el vaso Padre ahí en el Sinaí, Él ya tenía reducida su potencia, todo lo que daba, la redujo un montón y aún así temblaba, ¿verdad? Dice la Biblia que ante la presencia del Señor la tierra tiembla. Hasta hay un canto, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Y por qué nosotros no temblamos? ¿Verdad? Ante su presencia tiembla la tierra. Y estos personajes, hermano, el pueblo de Israel, cuando bajaba la presencia de Dios al monte Sinaí, humos, relámpagos y truenos, tanto que los hombres, miedo. Moisés, ¿sabes qué? Habla tú con él y después nos arreglamos tú y nosotros, ¿verdad? Le corrían a la presencia de Dios, hermano. No sé si me va a entender. Entonces estos vasos como que redujeron todo su poder a lo mínimo que podían. ¿Para qué? Para poder tener contacto con su creación. Mire todo lo que ha hecho Dios para tener comunión con nosotros. Amén. Bueno, el Hijo, bueno, usted lo puede leer ahí, Juan 1:14. El Hijo obviamente tuvo contacto también con su pueblo Israel. Ay, hermano, a lo suyo vino. Ay, los suyos, Dios eterno. Más a todos los que le creyeron y recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? El Hijo también, el Espíritu Santo también tuvo una manifestación corpórea en el monte, en el Jordán, ¿verdad? Cuando Jesús descendió, ahí bajó, ¿verdad?, el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿En dónde más tuvo forma el Espíritu Santo? En el Pentecostés. ¿Forma de qué? Como lenguas de fuego, ¿verdad? Las únicas dos formas
corpóreas que la Escritura habla acerca del Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere decir eso? Que tienen formas corpóreas, ¿verdad? Estos tres vasos que contienen la esencia, ¿para qué? Para tener contacto con la creación de Dios. Amén, ¿se entiende hasta ahí? Bueno, ¿cuánto tiempo, mi hermanita? Porque ya me pasé. Ay, Dios mío, ya empezaba a entender el tema yo. Ya empezaba a mandar 55. Ahora por Isaí, ¿verdad? Todo por Isaí. Pero por lo menos, sí, hermana. Bueno. Le digo, es un poquito complicado, pero vamos a ir despacito, ¿verdad? Para que después usted pueda entender muchas cosas. Ya entendemos muchas cosas, vamos a entender, incluso la misma Biblia la vamos a poder entender, porque vamos a tener otro ángulo espiritual, ¿verdad? Entonces vamos a orar, ¿le parece si oramos? ¿Verdad? Cierre sus ojitos y vamos a orar en esta tarde y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él se manifieste a nuestra vida, que esa energía primigenia tenga contacto, porque lo tiene con usted, hermano. Dios quiere tener contacto con su creación, y el hombre, las creaciones a veces se niegan a querer contacto y comunión con su creador, pero esta tarde confesamos y declaramos que en este lugar sí queremos tener comunión con nuestro creador. Dios de la gloria, Dios eterno, tú que habitas en luz inaccesible, pero has menguado en cuanto a tu potencia y has ocupado vasos para poder tener comunión con nosotros en esta tarde. Te venimos a dar muchas gracias, Señor, porque estas cosas fueron reveladas a los pequeños, Señor, y fueron ocultas a aquellos sabios y entendidos de esta tierra, Señor, y nos las estás dando a revelar a nosotros. Gracias a la cobertura apostólica, gracias a la revelación de los profetas, como dice tu palabra, y bendecimos a nuestras coberturas ministeriales, al apóstol que nos cubre, a los profetas que están sobre esta misión, porque gracias, Señor, a ese llamamiento, Señor, tenemos acceso a estos misterios, Señor, que estaban predestinados para nuestra gloria, Señor. Te damos gracias y te rogamos en esta tarde, Señor, que esta palabra quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, y traiga el fruto para el cual tú la has enviado. Amén, Señor. También oramos por la gente y los hermanos que están escuchando, viéndonos, que caiga un espíritu de revelación aún sobre la vida de cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. También vamos